Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, te alabamos, Señor, te bendecimos. por este privilegio tan grande que nos das. Gracias, de Padre dirigirnos, Santo, Señor, a muchas personas, porque vamos a mis escuchar tu hermanos, palabra. a mis amigos, a mis amigas y a muchas personas, Señor, que no distinguimos, pero tú estás ahí, Amén. Señor, para que ellas puedan oír, puedan conocerte quién eres. Gracias, Señor Jesús. Amén, de Nazaret. aleluya. En tu nombre santo en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, voy a enseñar esta maravillosa enseñanza en esta noche. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Hermana Adela, los micrófonos son suyos. Gracias, hermano Hernán. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigas, amigos. Aquí también hay mucha de mi clientela. El Señor Jesús les bendiga por estar ahí, oyendo, aprendiendo de la palabra del único Dios que existe, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar, al cual un día nosotros tendremos que rendirle cuentas. Entonces, gracias. El Señor Jesús me les bendiga. Son privilegiados al estar oyendo estas maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. También saludo a la familia Suárez Mantilla, mi familia. El Señor Jesús les bendiga en gran manera. El tema de hoy es muy delicado. Es de vida o muerte. ¿Es usted realmente salvo? Es una pregunta y que dirá, bueno, ¿y por qué pregunta eso? Porque muchas veces la mayor parte de las personas están engañadas, creyendo que están sirviéndole al Señor Jesucristo y están sirviendo a otros dioses, a aquellos dioses que irán a las tinieblas eternas el día del juicio. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser hijos del Señor Jesucristo, Rey autónomo de cada uno de nosotros. El que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramó su sangre, llevando todas nuestras enfermedades y comprando nuestras salvación, perdonando nuestros pecados. El único que puede perdonar pecados. Este programa, quiero aclarar en esta noche, no es para ganar puntos a mi favor. No. Eso a mí no es bueno esto. Lo que quiero es hacer el trabajo que el Señor Jesucristo demandó a cada uno de sus hijos. Hablar de su palabra, enseñar de su palabra. Amén. Bueno, entremos en el tema. ¿Es usted realmente salvo? ¿Qué dice Romanos 8, 1, 11? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aleluya. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bien claro está. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén, aleluya. Esa es la realidad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Aleluya. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios es justo y fiel. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué privilegio, ¿no? Las religiones tratan de mostrar que el hombre es un pecador a través de cuestiones morales y legales, pero la Biblia muestra que todos nos convertimos en pecadores por un solo delito que introdujo el pecado en el mundo. Y también muestra la Escritura que nada perfeccionó la ley mosaica. Entonces, era necesario que se manifestara la gracia y la verdad por Jesucristo, de tal modo que al recibir el Espíritu Santo de Dios como la promesa del Padre en la administración de la gracia de Dios, se cumpliría lo que dijo el Señor y Maestro durante su ministerio público. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Escriban estas citas. Muchos cristianos no saben si son verdadera y completamente salvos debido a la inseguridad que proviene de ciertas posiciones de creencias que tienen o han aceptado de otros, o no entienden algunos versículos de la Biblia porque no han comprendido la historia de la salvación. No leen regularmente las Sagradas Escrituras para tener una certidumbre de la verdad en general de esta salvación tan grande, hermanos queridos, amigos, amigas. Algunos presentan en la vida cotidiana temores que no dejan ver la advertencia en el cuidado de la salvación. Y parecen pensar más las cosas pasajeras de la vida, el espejismo del mundo o el afán de la vida o riquezas que las garantías contenidas en el Evangelio de la salvación. Así es. Muchas veces seguimos a hombres por sus títulos, por sus posesiones. Pero resulta que eso no nos va a servir de nada, porque al que tenemos que seguirle como Rey y Señor y Salvador es al Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo encontramos? En la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está el plan de salvación, ahí está la vida de Él, ahí está cómo librarlos de la ira que vendrá. Aleluya. Abandonando la esperanza o descuidando la profesión de fe, la comprensión de la advertencia contenida en el siguiente verso que vamos a leer no es tomada en cuenta hoy por aquello de la extensión generalizada de hacer creer que el amor y la misericordia de Dios están por encima de la justicia divina. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. A pesar de la claridad del texto que leímos y que nos hace reflexionar sobre mi estado espiritual, mi condición ante Dios y lo que creo del Evangelio y la Biblia, le damos un valor más alto a la interpretación del grupo a donde asisto, más que a lo que verdaderamente está escrito.
Cuando muchos dudan de su salvación y se preguntan sobre la posibilidad de ser engañados, en vez de buscar la lumbre de la vida para estar seguros de su salvación, complican más el asunto escuchando voces de supuestos consejos de aquí y allá, acrecentando más la duda, utilizando a lo último recursos religiosos, ritos y ceremonias que no conceden ningún remedio a la situación, ignorando que la verdad está contenida en la misma escritura que puede leerse en confesión de nuestras debilidades, flaquezas, hierros y orando fervientemente por la unción que enseña. Amén. Aleluya. Cuando el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, estaba hablando con una multitud que se manifestaba en todo como religiosa, pero sin fervor, sin santidad, ni temor de Dios. Pues llamar Señor a Dios es reconocer que Él no solo gobierna nuestra vida, sino que también la dirige. Aleluya. Antes de saber que es necesario para hacer la voluntad de Dios con el fin de entrar en el reino de los cielos, debemos conocer al Señor Jesús, su genuino y auténtico mensaje, experimentar la salvación completa según Hechos 2:38. Léanlo. Hechos 2:38. Estas son las llaves de entrada al reino de los cielos. Si tú no cumples esto, no vas a entrar. Escrito está. Dar fruto del Espíritu, vivir en paz y santidad, permanecer en Cristo y orar sin cesar. Hay que orar por todos. Aleluya. El Señor Jesús explicó a sus oyentes acerca de lo que se necesita para tener certeza de la salvación cuando exigió reflexionar que no es solo decir Señor, Señor, ya que esto no garantiza la salvación. La seguridad de la salvación es hacer la voluntad del Padre Celestial. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo? Es conocer y entender quién es Dios y su mensaje en su palabra escrita. Jeremías 9:24. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta. Aleluya, gloria al Señor. Lo dice el Señor Dios. El Señor Jesús expuso lo que no garantizaba la salvación y el deber del hombre para decidir cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nadie tiene excusa para argumentar que no pueden conocer la voluntad de Dios cuando esta fue dada a conocer y se mostró en el Señor Jesús. Aleluya. El cual vino al mundo para hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad. Amén. Al declarar que oír su palabra, guardar en el corazón su palabra, obrar recta y santamente conforme a su palabra, es el todo del hombre, si quiere agradar a Dios y alcanzar la salvación. Amén, amén, así es. ¿Cuál es la voluntad de Dios que el hombre debe realizar que garantiza la entrada al cielo? Una cosa es cierta. Si alguno quiere entrar al reino de los cielos y ser salvo, puntos sucesivos, debe nacer de nuevo. Importante, sin esto no podemos entrar. El hombre viejo debe morir y volvemos a nacer en Cristo Jesús. Debe nacer de nuevo, es decir,
Nuestra justicia requerida por Dios debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. No debemos ser como fariseos. Mayor que la de los líderes religiosos que dicen qué hacer, pero no tocan con un dedo lo que recomiendan. Así es, de eso está lleno las iglesias, están lleno el mundo. La voluntad de Dios es específica en este tiempo de la gracia de Dios. Necesitamos arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, porque con pecados nadie va a entrar en el reino de los cielos. Recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando en otras lenguas, dar fruto del Espíritu, vivir en paz y santidad, permanecer en su palabra y dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La obra de Dios o el mandamiento de Dios o la voluntad de Dios se resume también en la siguiente frase. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. ¿Sí será que existe eso, hermanos queridos? Este es su mandamiento. Primera de Juan 3:23 y Juan 6:29. La voluntad de Dios es que los hombres crean en Cristo y le crean a Cristo. Y no solo decir, Señor, Señor, sin hacer el trabajo de Dios, la obra de Dios. Pues la esencia del mensaje de Cristo es que crean en Él como el que habla las palabras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Hacer la voluntad de Dios nos trae plenitud de gozo, aleluya, al contrario de no hacerla. No se ven los resultados de la salvación cuando no hacemos la voluntad de Dios. Amén, amén, así es. A menudo el pecado se entera que es pecaminoso y está en la condenación. Está en condenación. Y que el pecado se introdujo a partir de la caída de Adán y que necesita a Cristo y su sacrificio para ser salvo. Y después que el pecador cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, adquiere su confianza en que el verdadero fruto de la salvación es hacer la voluntad de Dios. Aleluya, ¿sí la hacemos? Una de las trampas de Satanás que anda buscando a quien devorar es que hacer la voluntad divina no tiene nada que ver con la salvación. Que usted puede agradar a Dios de cualquier manera. Esto es un error de la perdición. Porque creer en Cristo es hacer la voluntad de Dios, una condición esencial para entrar en el reino de los cielos. Porque el mensaje de Cristo es el mensaje lleno de gracia y verdad. Cuando el fiel comienza a encontrarse en Cristo y Cristo en el creyente, entonces fluye la obediencia por el Espíritu y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:25. Cuando el carcelero de Filipos preguntó el apóstol Pablo y Silas qué debía hacer para ser salvo, la respuesta fue específica y categórica. Y lo sacó y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aleluya, esta es la verdad. Esta es la realidad.
Hechos de los Apóstoles 16, 30, 31. El que cree en el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Primera de Juan 5:5. Aleluya. Admitir que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos es parte de la esencial de historia de la salvación. Aleluya. Sí, esto es básico. Admitir que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos es parte esencial de la historia de la salvación. Y así lo manifiesta Pablo, el apóstol, a los gentiles en fe y verdad. Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Romanos 10:9. Cuando creemos en Cristo, el hombre deberá permanecer en la vid verdadera. ¿Cuál es esa vid verdadera? Estando unido a la vid, es imposible no dar fruto. Amén, amén. Veamos lo que dice el Señor y Maestro al respecto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano en sí no puede dar fruto, sino que está en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aleluya, gloria al Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que están en mí y yo en él. Ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4, 5. Y primera de Juan 3:25. El fruto que produce el creyente se nota en la profesión que hacemos del nombre del Señor Jesús como Salvador del mundo. Así que ofrezcamos a Dios por él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. El nombre del Señor Jesús es sobre todo nombre. Tiene poder y autoridad sobre todo principado de las tinieblas. No permita que otra persona examine o pruebe la autenticidad de su salvación, si no hace o no está haciendo la voluntad de Dios. Ser aprobado por Dios es permanecer en Cristo, y si permanecemos en Cristo, el fruto mostrará lo genuino de nuestra salvación. Amén, amén. No es cuestión de palabras o de hablar grandezas, misterios o de exaltar nuestra denominación. No. Sino es asunto del poder de Dios y estar lleno de su poder y gracia. Primera a los Corintios 4:20. Si alguien trata de poner en duda la salvación de los que creen y han obedecido de corazón a Cristo, solo deben ver la recomendación del apóstol Pablo a los cristianos de Corintios. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Si no nos engañemos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda a los Corintios 13:5. Es por esta razón que el creyente debe guardar y poner por obra el mensaje de salvación, la palabra de Dios que llegó después de escuchar el Evangelio y creer en Cristo, quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Efesios 1:13. Muchos pensarán que, no sé qué pensarán de ser sellados con el Espíritu Santo. Esto es algo poderoso, sobrenatural, es algo que uno recibe el poder de Dios y habla en otras lenguas como el Señor nos da de que hablemos. Esto es ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es un ritual más, no. Hay una mala interpretación de lo que es el arrepentimiento genuino que también es borrosa en la comprensión de muchos cristianos. El arrepentimiento, de acuerdo con la Biblia, es cambiar la mentalidad de lo que se piensa, que puede ser renovación. Cuando el Señor Jesús dice a los fariseos, a menos que se arrepientan, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Se demuestra que a pesar de que estos religiosos pensaban que estaban en óptimas condiciones ante Dios por ser descendientes de Abraham, de hecho, ser israelitas no cambió el diseño de pecado que tenían y perecerían del mismo modo que las naciones gentiles. Aleluya. El arrepentimiento no es confesar errores y crímenes. El arrepentimiento no es ir a un confeccionario. No, error más grande todavía. El arrepentimiento no es penitencia ni vanas repeticiones de oraciones. No. Eso no lo enseña la palabra. Y si está escrito y si lo comprueban, ya es otra cosa, pero no es así. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio completo de mente y corazón. El arrepentimiento, morimos a tener conceptos, estilos de vida, corrientes de este mundo, de tal modo que el arrepentimiento genuino produce frutos dignos que nos conducen a abrazar un nuevo entendimiento. Morimos al pecado para obtener vida. Tal vez millones de religiosos que son miembros hoy a muchas iglesias o denominaciones aseguran que invocan al Señor, pero serán sorprendidos cuando sean rechazados por Dios. Ay, Dios mío. Mateo 7, 22, 23. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios es su voz. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, no nos engañemos. Leamos la palabra de Dios. Tú necesitas conocer quién es el Señor. Tú necesitas ser salvo. Dejémonos de ser religiosos. Dejémonos de seguir fábulas, rituales. Tantas cosas que hay en tantos grupos. Cada día nace uno más. Pero el Señor nos mandó a esto. Los que conocimos el Evangelio del nombre del Señor Jesús, según Hechos 2:38, debemos de permanecer en el lugar donde conocimos. No debemos de empezar de un lado a otro. Eso nos acarrea pérdida de la salvación. Porque a la final vamos a terminar afuera. Porque estamos entonces pendientes de los hombres y no de la palabra. Cuando nosotros vamos a la iglesia, al servicio, vamos que el hombre indicado, el pastor, predique la palabra del Señor, que a nosotros nos llena, nos bendice y nos edifica y crecemos oyendo la palabra, porque por el oír viene la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto es
lo que nosotros debemos hacer. Poner la mirada solo en el Señor, leer su palabra, porque ella un día nos va a juzgar. El Señor Jesús les bendiga a todos, bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. El Señor Jesús les multiplique ese tiempo que utilizaron en esta noche, estar ahí. Aleluya, gloria al Señor. Bendito y maravilloso eres tú, Gracias, Señor Jesús. poderoso Rey de la Gloria. Gracias te damos Inmenso amor por tu palabra, por tu Gracias, amor, Señor, por la bendición. por tu misericordia, Señor Gracias Jesús. por el conocimiento. Gracias Bendito por eres tú, poder, Señor. Señor Jesús, nosotros Maravilloso eres tu Padre Celestial. discernir tu palabra. Gracias, Permite Señor. que tu palabra llegue donde Oh, tenga que Señor, llegar. cada Señor uno de Jesús. los oyentes, permítele, Señor, Comenzando por inquiétalos, estos muévalos, servidores, Señor. Jesús. Tú conoces Gracias. y sabes quiénes de ellos van a Gracias, ser mi eterno salvos y en esta soberano noche. Dios. Para seguirte, para ser Aleluya. librados de la ira que vendrá, de la Gloria a muerte ti, eterna. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya.